Ahora quería dar paso al doctor Enrique Quintero. El doctor Quintero es presidente de la Asociación Española de Gastroenterología y jefe del servicio del aparato digestivo del Hospital Universitario de Canarias en La Laguna. Doctor Quintero, ¿cuál piensa que es el impacto real que está teniendo el cribado en las unidades de endoscopia actualmente? ¿Y qué medidas considera necesarias para que los programas de cribado resulten tan eficientes como nos ha comentado el doctor Hidalgo, el profesor Hidalgo? Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, felicitar al doctor Hidalgo por la excelente conferencia que nos acaba de dar. Me parece que es fundamental tener estudios de análisis de coste-efectividad para que finalmente este proceso llegue a ser incluido en la cartera de servicios de nuestro sistema sanitario, ¿no? En lo que hace referencia a la realidad de la situación, porque estos estudios hipotéticos de coste-efectividad generalmente se realizan bajo asunciones de máxima calidad, digamos, ¿no? Máxima participación, buena calidad de los procedimientos que se realizan y después se hacen las asunciones, ¿no?, económicas, ¿no? La realidad en relación a las unidades de endoscopia es que el cribado pues, ha supuesto una carga de trabajo importante, ¿no?, en estos últimos años, porque estas endoscopias generan, este procedimiento genera también no solo es el paciente de riesgo intermedio, sino el paciente de riesgo familiar, ¿no? O sea que el cribado engloba tanto el riesgo familiar como el riesgo intermedio. Luego hay que tener en cuenta que la mitad de las colonoscopias que se realizan en estos pacientes son terapéuticas y a veces la terapéutica no es sencilla porque hay que extirpar lesiones planas en colon derecho que si no se hacen con técnicas específicas como es la mucosectomía, pues aumenta mucho el riesgo de complicaciones, ¿no? Inicialmente, claro, esto obligó a reestructurar o reorganizar las unidades de endoscopia cuando se empezó el cribado poblacional en o los programas piloto en algunas comunidades autónomas. O sea que los responsables de las unidades tuvimos que reorganizarlas en el sentido de que hay que asignar una sala específica para realizar estos procedimientos con personal específico. Debe estar el personal mejor entrenado para hacer estos procedimientos en servicios donde puede haber 15 o 20 especialistas, pues generalmente no suelen ser más de 2 o 3 los que pueden hacer con garantía este procedimiento. Es un procedimiento que se debe hacer por las mañanas, precisamente por esto, porque requiere, es un procedimiento complejo. Estamos haciendo una intervención en un paciente aparentemente sano, sin síntomas, y tenemos que minimizar las complicaciones. Entonces, que al final en la colonoscopia confluyen todas las estrategias del cáncer de colon para la prevención del cáncer de colon, y si no se hace con extrema calidad, este procedimiento va a incidir negativamente en la eficiencia, en la efectividad del programa global. Lo que ha ocurrido en los primeros años, tuvimos mucho apoyo de la Administración. A cambio nos obligó a hacer un trabajo específico dentro de las unidades en el sentido de que aproximadamente el 20% de las colonoscopias que hacemos en unidades de acceso abierto son inadecuadas. Entonces tuvimos que hacer un ejercicio para mejorar la adecuación de la colonoscopia, creando pues consultas para valorar pacientes con posibles criterios de no idoneidad. Y a cambio de esto, la Administración en los centros hospitalarios de tercer nivel que empezamos a hacer cribado, tuvimos ayuda por parte de la gerencia y de las direcciones médicas con un programa de tarde que permitía desplazar al paciente sintomático para hacer la endoscopia diagnóstica por la tarde y poder actuar sobre el paciente de cribado por las mañanas bajo estos criterios. Esto ha ido bien durante unos años, pero la crisis también nos ha afectado en este sentido. Desde hace año y medio, por ejemplo, en Canarias, pues solo hay un hospital que mantiene programa de tarde de endoscopia de los 4 hospitales de tercer nivel.
Y esto ha hecho que algunos indicadores indispensables de calidad del procedimiento, por ejemplo, que se realice la colonoscopia en aquellos sujetos que tienen un test de sangre oculta positivo antes de 6 semanas, se haya dejado de cumplir. Estamos en este momento en las 12 o 16 semanas para hacer una colonoscopia en un paciente con un test positivo. O sea que empezamos a tener datos preocupantes sobre la sostenibilidad del programa en algunas comunidades en las que ya existe programa poblacional. O sea que la Administración deberá tener en cuenta, si esto se incluye en la cartera de servicios, de apoyar a los servicios de gastroenterología para que estas unidades de endoscopia ofrezcan la mejor calidad posible para que el programa sea eficaz o eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quintero. Tengo a mi lado también al doctor José Cruzado. Es miembro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y trabaja en el programa de prevención de cáncer de colon y recto de la Consejería de Sanidad y Política Social de la región de Murcia. Maravillas Izquierdo, representante del Ministerio, ya nos ha hablado de la importancia de la atención primaria en el cribado del cáncer colorectal. Y la participación en el cribado, además, es primordial para la efectividad y para una mejor relación coste-efectividad. ¿Qué papel juega la atención primaria en este sentido, doctor Cruzado? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y gracias por la invitación a la Alianza que nos ha cursado para poder estar aquí. También dar la enhorabuena al doctor Hidalgo por su magnífica presentación. Y pasando un poco a situar la pregunta que me realiza Begoña, pues situándonos en lo que es un cribado, el cribado antes de... quiero explicar que tiene 2 fases bien delimitadas, lo que es la fase de cribado, de captación y cribado, que pivota fundamentalmente en atención primaria, y la fase de diagnóstico, que es la que ya pivota fundamentalmente en atención hospitalaria. En nuestro país, fundamentalmente, dentro de la fase de captación y cribado hay como 3 modelos. Uno que era el modelo de envío y recogida de muestras postales a través de envío postal, que apenas si tiene intervención en atención primaria. Otro modelo que es el que el centro de salud y el equipo de atención primaria participa más activamente mediante la entrega de kits y la propia recogida de muestras. Y un modelo mixto, que es un modelo en el que participan los equipos de atención primaria con el apoyo de personas entrenadas que en un principio entregan y recogen las muestras y que además pues hemos conseguido el apoyo de las oficinas de farmacia de la zona, la colaboración de las oficinas de farmacia en este proceso. Y este es el modelo nuestro de Murcia. Y este modelo se propuso así porque, en principio, es fundamental que un programa de cribado pues, sea aceptado como una oportunidad de optimización de recursos más que como una amenaza. Porque desembarcar con este tipo de actividades en atención primaria, con la sobrecarga asistencial que en ese momento teníamos en nuestra comunidad, iba a ser más percibido como una amenaza que como un medio para optimizar los recursos. Por eso pusimos en marcha este modelo mixto en el cual el médico de familia, en principio, en nuestra comunidad, informa de lo que el papel que tiene es informar acerca de cómo funciona el cribado, anima a participar a los invitados al cribado, realiza captación de individuos a los que la carta de invitación no les ha llegado por motivos de problemas demográficos y, por último, pues realiza también una tarea muy importante en cuanto a captar y derivar individuos de alto riesgo. Sin el papel de atención primaria y, en nuestro caso, el apoyo que aportamos con 2 personas que van haciendo el distinto recorrido, en concreto las auxiliares de enfermería entrenadas que entregan equipos y recogen las muestras, pues sentimos que el cribado no funcionaría. Es importante
desde nuestro punto de vista, la buena comunicación que se establece entre los servicios de atención primaria y los servicios hospitalarios, porque sin ese engranaje, esa buena coordinación que nosotros realizamos a través de visitas periódicas en los equipos de atención primaria y en la que participa tanto el hospital como los servicios de epidemiología y los propios profesionales, pues sin esa colaboración el programa tampoco funcionaría adecuadamente. En definitiva, y resumiendo, las ventajas de este modelo y de la participación de atención primaria es que con el modelo que nosotros empleamos no sobrecargamos la atención primaria, existe una mayor implicación de los profesionales al no sentirse este programa como una carga nueva, como una carga asistencial nueva, mejora la comunicación entre atención primaria y hospitalaria, baja, y nosotros hemos comprobado que los test no válidos, que los kits cuando se entregan son relativamente bajas, o sea que la calidad de la recepción de muestras es muy buena y que, bueno, como inconveniente, pues precisa que hay que contratar una persona o dos en función de los equipos de atención primaria que existan por zonas para realizar esa tarea de recogida o entrega de muestras que realizan en concreto los auxiliares de enfermería. Muchas gracias, doctor Cruzado. Tenemos también con nosotros a la doctora Pilar García Alfonso. Es miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica, jefa de sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid y también responsable del Comité de Tumores Digestivos de dicho hospital. Doctora García Alfonso, se ha estimado que implantar un programa de cribado poblacional podría costar entre 22 y 65 millones de euros. Eso significa el coste, aproximadamente un 6% del coste que supone el tratamiento del cáncer colorectal. Según nos ha comentado el profesor Hidalgo, pues el coste medio del diagnóstico y del tratamiento del cáncer colorectal es elevado. En datos del 2008, este superaba los 27.000 euros por paciente y parece que todos estos datos no contabilizaban las terapias biológicas. En este sentido, ¿considera que el uso de estos fármacos va a hacer que el coste de los tratamientos se vea realmente muy incrementado en los próximos años y esto puede hacer que el cribado sea aún más coste efectivo? Muchas gracias, Begoña. Yo también quiero dar los buenos días, agradecer a la Alianza su invitación, felicitarla por esta reunión y también al profesor Hidalgo. Mi actividad en la clínica diaria es la de ver pacientes con cáncer colorectal. Estoy en el otro lado de la trinchera. Y como ya se ha dicho aquí, este es un punto importantísimo. Entre hombres y mujeres es el tumor el primero en incidencia. Eso quiere decir que la cantidad de recursos y de trabajo que tenemos que meter en esta patología es importantísima. Tengo el orgullo de decir que de los años 80 y pico en el que yo empiezo a tratar pacientes con cáncer colorectal, que era un tumor muy abandonado, no solo en el screening, también en el tratamiento, se ha conseguido doblar la mediana de supervivencia. Eso es importantísimo. Pero claro, eso tiene un coste y de coste es de lo que estamos hablando hoy aquí. Retomando la pregunta de la doctora Caballero, ¿qué cuesta todo esto? Sabíamos que del coste calculado de tratar un cáncer colorectal en los años 2005 estaba en torno a los 27.000 euros. Pero todos estos avances que nos han conseguido mejorar, doblar la mediana de supervivencia, también se ayudan de fármacos nuevos, de fármacos novedosos a los que hemos hecho referencia, que son los fármacos biológicos. El doctor Hidalgo nos ha hecho una espléndida presentación y ha hecho el cálculo de lo que suponía añadir los biológicos, 18.900 euros aproximadamente al año. Pero también quiero decirles que a medida que estos pacientes, gracias a Dios, van viviendo más,
se mantienen más tiempo en tratamiento y, por lo tanto, los costes van siendo superiores, aunque también es cierto que ha bajado el precio de los biológicos. Ahora mismo, un paciente que, como han ustedes oído previamente, existen diferencias según tiene CARRAS mutado, CARRAS nativo. Eso nos permite discriminar qué tipos de biológicos podemos usar y eso también es un ahorro. Si tiene CARRAS nativo, tiene 2 líneas consecuentes de biológicos a lo largo de esa mediana de supervivencia de 2 años. Recientemente hemos visto que si tiene CARRAS mutado podemos repetir en una segunda línea de tratamiento. Hablamos de segunda línea cuando ya la primera ha dejado de ser eficaz. Podemos volver a repetir un antiangiogénico y también incrementamos la supervivencia. Esto es un dato del año pasado. Quiere decir que vamos mejorando, vamos aumentando la supervivencia, pero claro, vamos gastando más. Aunque el gasto no hay que verlo de una manera objetiva, como nos ha dicho el doctor Hidalgo, sino en qué repercusión tiene en la supervivencia. Yo estuve haciendo números caseros de lo que cuesta ahora mismo los biológicos en mi farmacia y asumiendo las medianas de supervivencia, pues calculo que sería añadir unos 26.000 a 30 y pico mil euros más al tratamiento de los pacientes con cáncer colorectal. Pero es que este año pasado tenemos 2 fármacos nuevos, que es fundamental para nuestros pacientes. Tenemos el Aflibercept, que es un nuevo antiangiogénico que aumenta la supervivencia de los pacientes en segunda línea. Viene otro fármaco nuevo, el Regorafenib, que está ya comercializado en Estados Unidos, que da otra oportunidad de mejorar la supervivencia en pacientes que ya habían consumido todo lo que hay. Quiero decir que voy sumando esta factura y eso hace que cada vez sea más efectivo, más eficaz, más de todo el cribado. Y solo por último decir que no solo hay que centrarse en los fármacos. El cáncer colorectal es un tumor, es el paradigma de lo que es trabajar en equipo, de lo que es trabajar con equipos multidisciplinarios, hasta tal punto que hemos conseguido curar pacientes metastásicos a través de cirugía de metástasis hepáticas, a través de cirugías de tumores locorregionales, que era inviable operarlas, digamos, de primera, gracias a la mejora de los tratamientos, a los que he hecho referencia, como son quimioterapia y biológicos, a nuevos tratamientos de radioterapia, como es la radioterapia estereotáxica de las metástasis, a tratamientos dirigidos al hígado, con microesferas de iridio, de irinotecan, etc. No solo hay fármacos, hay una tecnología, toda ella muy cara, muy costosa, que vuelve a incrementar el coste y que vuelve a hacer más eficaz el screening. Por lo tanto, hay que seguir peleando por el screening, pero nunca también dejando de avanzar en la práctica clínica y en la supervivencia de nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctora García. La doctora Rosa Bouzas es presidenta ejecutiva de la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen del Abdomen y miembro del Servicio de Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Y a ella le queríamos preguntar si piensa que la colonoscopia virtual tiene un papel definido en el cribado del cáncer colorectal y si en algún momento o en algún caso podría sustituir a la colonoscopia convencional. Gracias, Begoña. Bueno, sabéis que la colonoscopia virtual es una técnica relativamente nueva, pero que desde luego, después del 2006, que son los estudios que presentó Álvaro Hidalgo, o los estudios revisados, ha habido muchos estudios multicéntricos que han avalado la sensibilidad para lesiones de 1 centímetro avanzadas, tanto en Estados Unidos, como en Inglaterra, como en Italia, como en Holanda, como en Alemania, con sensibilidades muy parecidas a la colonoscopia óptica. Esto no quiere decir en absoluto que vaya a sustituir a la colonoscopia óptica, que como el doctor Quintero ha expuesto, es una herramienta de primer orden, es la que ve la mucosa, es la que puede tratar. Pero sí que es verdad que tiene un papel. Lo que pasa es que su juventud todavía está ahí, buscando su papel. Sin embargo, por ejemplo, en planes de cribado de población inglesa, hay numerosos hospitales que ya han incluido en determinadas situaciones, de las que hablaremos ahora,
la colonoscopia virtual como complemento a situaciones que se pueden dar. Y la primera situación que se puede dar en este caso es cuando la colonoscopia es incompleta, que aunque es en un número muy escaso de pacientes, cuando se hace con las características que decía Enrique Quintero, hay un porcentaje que, bueno, pues en algunas comunidades autónomas españolas en donde se está debatiendo cómo incluirla en el engranaje de un plan de cribado con sangre oculta en heces, pues se contempla, y hay que contemplarla porque es la única posibilidad de acabar el estudio del colon de forma directa cuando la colonoscopia, por el motivo que sea, y hay unos cuantos, y entre otros motivos anatómicos, es incompleta. Bueno, no sé, Enrique, si tiene datos, es variable, pero podríamos poner como variable aproximadamente un 5% de las colonoscopias pueden ser incompletas. A lo mejor eso en una población de 130.000 personas, pues durante 2 años genera unas 250 colonoscopias incompletas, y ahí está clarísimo el papel de la colonoscopia virtual, dado que una de las condiciones de un cribado es que se vea todo el colon cuando la sangre oculta es positiva. Así que ahí los servicios de radiodiagnóstico pueden ofrecer esa herramienta, que ya la ofrecen de forma cotidiana a todos aquellos que lo hacen, y hoy en día lo hacen prácticamente todos, no voy a decir todos, pero prácticamente todos, o al menos hay, desde luego, más de 1 y 2 en todas las comunidades que ofrecen colonoscopia virtual. Esa es la indicación que no tiene ninguna duda. Es verdad que no está escrito cómo es la reentrada en los planes de cribado, pero sabemos, por estudios en poblaciones aproximadamente de 3.000 pacientes, donde se ha hecho un seguimiento de las colonoscopias virtuales negativas, es decir, diríamos colon normal, sano, y la tasa cruda de cánceres es prácticamente inexistente, bueno, en concreto un 0,2% en una de las poblaciones. Es decir, que la colonoscopia virtual puede tener, digamos, un efecto preventivo cuando es normal de 5 años, y eso lo avala, por ejemplo, la Sociedad Americana de Gastroenterología cuando lo incluye entre las posibilidades para el diagnóstico precoz del cáncer y de los pólipos, porque detecta aproximadamente, según equipos humanos y según series, entre el 90 y el 96% de aquellas lesiones de 1 centímetro o mayores que tienen la posibilidad muy alta, un 75%, de tener hallazgos que pueden desembocar en un cáncer colorectal. Mientras que las lesiones más pequeñitas, que es verdad que la sensibilidad en la colonoscopia virtual puede disminuir un poquito, y entre 6 y 9 milímetros en algunos grupos disminuye al 78%, está entre el 78 y el 91%, pero también sabemos que cuando la lesión tiene ese tamaño, la posibilidad de hallazgos avanzados, de tener un pólipo con características premalignas o malignas, es de un 5%. Es decir, que ahí se sopesa un poquito, y no estamos hablando de ofrecerla a toda la población en absoluto, sino de introducirla en el engranaje de un plan de cribado cuando, en primer lugar, no se puede completar la colonoscopia, o bien cuando existen complicaciones mayores que las normales para la población sana en una colonoscopia virtual, en una colonoscopia óptica, de cara a la planificación incluso de una polipectomía, por ejemplo, anticoagulados, pacientes con comorbilidades como cardiopatías, enfermedades pulmonares respiratorias severas, etcétera, etcétera, que forman parte de la población normal y que también hay que hacer un cribado del cáncer colorectal. A esos pacientes el equipo médico previo puede valorar
y básicamente el endoscopista, si se beneficiarían para bajar el posible riesgo o evitar incluso una colonoscopia óptica, dado que el 50% son terapéuticas, pero el otro 50% no requieren de esa terapéutica. Entonces ahí, en ese espectro, la colonoscopia virtual es una herramienta muy importante que deberíamos de ir viendo en el inicio de los planes de cribado cuánto puede ayudar a disminuir y a aumentar la eficacia, sobre todo de las salas de endoscopia. Por otra parte, y ya diría yo que no es una primera fase, porque en Europa el cribado del cáncer colorectal se propone, por razones de coste-efectividad muy claras, con la sangre oculta en heces, pero en poblaciones americanas o holandesas donde se propone o se les propone colonoscopia óptica desde hace muchos años. Por ejemplo, han salido datos en que cuando se les ha ofrecido colonoscopia óptica y también colonoscopia virtual, y estoy hablando de datos muy recientes presentados en el Congreso Americano de diciembre del 2012, en las Fuerzas Armadas Americanas, que hacen estudios epidemiológicos muy grandes, pues sobre 6.000 pacientes, la participación desde el 2009, donde han empezado a ofertar la una o la otra, según la aceptación, pues ha subido aproximadamente un 30%. Eso lo único que pretendo decir es que puede ser una herramienta si la participación y la respuesta al cribado en determinadas poblaciones es baja. El hecho de ofrecerla como una herramienta más puede subir esa participación. Y ya sabemos que el éxito de un plan de cribado no es solo la sensibilidad de una técnica, que es imprescindible, sino también la participación, que muchas veces equilibra los pequeños defectos de sensibilidad, que es exactamente lo que tiene la sangre oculta en heces, ¿no? Pues muchas gracias, doctora Bouzas. Ahora sí que me gustaría ceder la palabra al público. No sé si hay alguna pregunta en la sala para el profesor Hidalgo o para el resto de los debatientes. ¿Ninguna pregunta, entonces? Es que no veo. Buenos días. Yo, más que una pregunta, lo que quería es dos cosas. Primero, agradecerles a todos los profesionales sanitarios que son los que realmente están trabajando en este tema y, en particular, a los de la Princesa, que es de donde yo soy paciente. Pero todos ustedes veo que están haciendo un trabajo efectivo, incluso manejando cifras y demás. Y es que estoy un poco decepcionado con este tipo de conferencias en el sentido de que ya llevamos varias y la Administración, cuando ha estado aquí la representante del Ministerio, lo único que ha hecho ha sido exponer promesas que llevan haciendo hace 1 año, 2 años, 3 años. Y al final siempre tengo la misma sensación. Ustedes trabajan, los médicos hacen su actividad correctamente, pero al final las perspectivas de la prevención del cáncer de colon siguen siendo inciertas, porque la persona que tiene que poner encima de la mesa los números, los datos y las modificaciones posibles para hacer esto realmente no ha hecho nada. Simplemente ha hecho vueltas a promesas a incorporar esto en el catálogo de la sanidad pública, ¿no? o privada. Y entonces, pues bueno, no es una pregunta concretamente, pero sí agradecerles y ver que, sinceramente, creo que esto tiene pocas expectativas de que funcione, porque el que tiene que poner el dinero y la organización a nivel nacional realmente no lo está haciendo. Nada más, y perdonen por la... Muchas gracias. De todas formas, un poco el objetivo de la mesa era esa, poner de manifiesto que realmente no es un gasto de dinero el que se hace, sino una inversión que va a revertir en la sociedad y que probablemente, aunque se genere un gasto, si se hace, como nos decía el doctor Quintero, pues por ejemplo, el uso de la colonoscopia dentro de los programas de cribado, pues hace que se pudieran reducir
el uso de colonoscopias no indicadas, que parece que es bastante alto, puede tener otro tipo de beneficios, además colaterales, ¿no? No sé qué pensáis en este sentido. Sí, puedo comentar. Yo no estoy muy de acuerdo con su comentario, porque se ha producido un gran avance en los últimos años. En este momento, aproximadamente el 15% de la población española con riesgo, o sea, mayores de 50 años sin síntomas, están recibiendo cribado, cáncer de colon. Eso en primer lugar, que estamos en nivel prácticamente menor al 2 o el 1% hace apenas 10 años. Y esto ha sido porque ha habido una apuesta en la Administración, en algunas comunidades. Es verdad que los médicos también hemos empujado, las sociedades, se ha hecho financiación para hacer proyectos de investigación que han aportado evidencia científica. Hay una guía de calidad en este momento sobre la mesa. Hay una red nacional de cribado que es la que gestiona y modula el cribado en toda España. Creo que está haciendo un excelente trabajo en este nivel. O sea, que se ha hecho mucho. Lo que pasa es que en este momento estamos en un momento crítico. Mi intervención ha sido para llamar la atención sobre algo que está ocurriendo, que es muy preocupante y que si lo dejamos ir puede llegar a acabar con estos programas simplemente por la inercia de la propia crisis que está embebiendo a todo el sistema sanitario y nos afecta finalmente a los médicos y a los pacientes. Pero la situación es buena. Yo diría que con respecto al cribado hemos mejorado enormemente y no hay más que pasarse por las unidades, por los servicios de digestivo o de oncología, donde se empiezan, o de cirugía, donde se empiezan a ver pacientes curados realmente de cáncer de colon, porque a través de estos programas se detecta la enfermedad en una fase muy inicial. ¿Hidalgo quiere hacer una intervención? Sí, yo también coincido en la línea de lo que acaban de decir, pero es verdad que desde mi punto de vista hay que distinguir dos cosas: la sostenibilidad del sistema y la viabilidad del sistema. Entonces, el gran problema que estamos teniendo ahora, y que espero y estoy seguro que será transitorio, no es un problema de sostenibilidad, es decir, no es un problema de equilibrio a largo plazo del Sistema Nacional de Salud, sino es un problema a corto plazo de viabilidad del Sistema Nacional de Salud. Es decir, de ser capaces de poder pagar el gasto sanitario con la financiación de la que se dispone. Entonces, muchas de las medidas y todo lo que está sucediendo en los 2 últimos años es verdad que están centrándose en medidas que buscan poder que el Sistema Nacional de Salud sea viable en el corto plazo. Y quizá estamos dejando de evaluar los resultados que estas medidas pueden tener sobre la salud de los ciudadanos. A ver, yo creo que se están haciendo muchas cosas y en el plano del cribado creo que sí se ha mejorado muchísimo. Y lo fundamental, y esto sí que es importante lanzar una imagen y un mensaje claro, es que en España se tienen que seguir financiando programas y tecnologías que tengan un impacto presupuestario positivo, es decir, que aumenten el gasto. Es necesario. En términos comparados, España gasta en sanidad un poquito menos que la media de la OCDE. Y gasta 2 o 3 puntos menos que países como Francia, Alemania, Holanda. En términos de crecimiento del gasto sanitario, en los últimos 10 años, España ha crecido en torno al 2,7 de promedio anual, cuando la media de la OCDE estaba en 4, y pico. Es decir, que no es verdad que en los últimos 10 años en España se haya incrementado de forma desmesurada el gasto sanitario, sino que ha crecido en términos relativos por debajo de la media de la OCDE. También es verdad que si hoy cogemos el gasto per cápita del gasto sanitario público del 2013 y lo comparamos con la serie histórica, hoy estamos financiando per cápita la atención sanitaria en España a un gasto equivalente a lo que hacíamos en el año 2007. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos más y estamos financiando per cápitamente en niveles del 2007, no podemos hacer lo mismo. Entonces, aquí es muy importante priorizar tecnologías que sean eficientes, y eficientes no significa que ahorren dinero, sino que el dinero que se gasta en ella tiene un retorno para la sociedad. Y creo que en este caso
el cribado es una de las tecnologías que cumple estos criterios, aunque tenga un impacto presupuestario de ponerlo en marcha y que necesitemos un tiempo y que necesitemos unos plazos para poder implementarlo. Pero esa inversión va a retornar primero en beneficios para la calidad y la salud de nuestra población y en beneficios para la sostenibilidad a largo y medio plazo de nuestro sistema sanitario. Nada más. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Sí, aquí, en primera fila. Sí, micrófono. Bueno, yo soy Lola Salas, voy a hablar luego, pero quería, respecto a costes, hacer un comentario. Primero, me ha gustado mucho la mesa, la ponencia y las intervenciones, y solo quería hacer una pequeña aportación, y es que hay bastante consenso en el coste-efectividad del cribado de cáncer colorectal, y tu intervención es demoledora en ese sentido, ¿no? Y lo que quería yo añadir es que los costes del cribado de cáncer colorectal no son tantos, ¿eh? O sea, que el coste de la puesta en marcha del cribado, efectivamente, hay que hacer unas ciertas inversiones, pero es, por ejemplo, muchísimo más barato que el coste que ha supuesto el cribado de cáncer de mama, pero incomparablemente. O sea, si podríamos atribuir que el coste del cribado de cáncer de mama estaría, cuando estábamos utilizando mamógrafos analógicos, que ahora ya son en torno a 20, 25 euros, en el cribado de cáncer colorectal estaríamos en menos de la mitad, ¿eh? O sea, que es mucho menor el coste de poner en marcha un programa de cribado de cáncer colorectal. El problema es la situación que nos ha pillado, una situación en la que el gasto, cualquier incremento de gasto es prácticamente imposible, y entonces eso está haciendo muy difícil el que pueda entrar o que no vaya al ritmo, porque yo también creo que hay que ser más positivo. Luego yo voy a presentar alguna diapositiva que veréis que sí que es esperanzador la situación en España, pero vamos, un poco que me gustaría que quedara la idea que efectivamente, además de que el coste de efectividad está clarísimo, es también que los costes de poner en marcha un programa de cribado de cáncer colorectal son bastante menores que poner otros cribados, y por supuesto, si lo comparáramos con otras medidas que pone el sistema sanitario, que son muchísimo más costosas y mucho menos efectivas. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues yo creo que hemos llegado a la hora en la que tenía que finalizar nuestra mesa, y muchas gracias a todos por la participación y la asistencia.